pidiéndole que rindiera cuentas. A su vez, el presidente había acusado poco antes al Multimedios Globo de lavado de dinero. Informó para AM750 Matías Morales. Si acontecerá final y entrar en oso quintal a palabra tiranía, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua a gritar a palabra nuestra amiga utopía. Adriana Martínez, qué lindo le sale esta samba de Utopía. Todo la rompe los domingos a la media tarde por su Facebook cantando. Pero esta samba de Utopía debe ser de las palabras más lindas que hay. Uno se llena de ilusión cuando habla de las utopías. Nos lleva a Brasil, allí la información con Marcelo Claudio. Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Saludo para todos. Así es, como lo decía Matías Morales, el presidente increpó duramente a un periodista y como contraprestación de esto, ahora tenemos en todas las redes sociales que se lo arroba al presidente en más de 1 millón de oportunidades con la famosa pregunta: ¿por qué el señor Queiroz depositó tanta cantidad de dinero en la cuenta de su esposa, la primera dama? Una pregunta que obviamente él no está en condiciones de responder porque todo hace, digamos, un esquema bastante complicado que arrastra no solamente a su esposa, sino también a algunos de sus hijos. Él después redobló la apuesta, inclusive diciendo que el coronavirus para él fue una gripecita y que los periodistas no podrían decir lo mismo porque varios ya fallecieron, en otra declaración inoportuna y horrible como las que nos tiene acostumbrados, Víctor Hugo. No bajan las encuestas el tipo, ¿no? No, al contrario, sube, pero eso es claramente por el tema del auxilio emergencial, ¿no es cierto? Cualquier cosa que se le dé, digamos, por eso él está aprovechando para hacer, digamos, una gira por el nordeste, el lugar más pobre, porque obviamente él está volcando dinero al mejor estilo como lo hacía Lula en su momento. Se dio cuenta que por este lado es el camino, porque obviamente ya está en la corrida electoral para reelegirse en el 2022, porque obviamente si él no es reelecto, seguramente terminará en la cárcel porque tiene una enorme cantidad de pedidos de juicios políticos y de procesos en su contra, Víctor Hugo. Marcelo Claudio, un abrazo. Hasta luego, chau, chau. Si acontecerá final y entrar en oso quintal a palabra. Un tema que tratamos anoche en Batalla Cultural y que tiene que ver con la coyuntura es el de lo que pasa con el DNU de Alberto Fernández sobre cable, telefonía, etcétera. Y lo cierto es que resulta increíble cuál es la actitud de los medios dominantes, particularmente Clarín. Pero como nunca, la gente puede entender si quiere, porque a mí me da la sensación que hay algunos votantes de Bolsonaro, votantes potenciales de Patricia Bullrich, que no quieren entender nada, que en realidad tienen el alma tan envenenada que no hay nada que se pueda hacer ya por ellos, o ellos no podrán hacer nada por nosotros. La cuestión es que es ilevantable eso que sucede, pero en ese mundo en el que todavía algunos quieren cierta claridad en el comportamiento de los medios de comunicación, que aparezcan diciendo que otros advierten lo que ellos quieren decirle al gobierno para extorsionarlo. O como la tapa de ayer que les comentábamos, cuando dicen los empresarios, que son ellos, están muy enojados, están muy duros contra la decisión del gobierno, contra el DNU de Alberto Fernández. Y esto es lo inadmisible, que nunca digan quiénes son, qué hay detrás de ello, y que muchos no lo sepan, muchos lo sepan y lo sufrimos, y muchos lo sepan y les guste. Así más o menos está dividido el mundo. Por eso es bueno escuchar a quienes padecen estas situaciones o conocen y defienden a la gente que padece todo esto, como Osvaldo Bassano, hablando desde el lugar del conocedor de los aumentos encubiertos que hay en toda esta historia. Este decreto lo que hace es reencauzar esta situación y hoy esto significa pura y exclusivamente una justicia Transmitiendo desde Mar de Ajó, Partido de la Costa, AM 1440, la radio de la región.
La radio tuya, la radio nuestra, la radio de todos. Seguí acompañándonos en AM 1440. En el campo, en la sierra, en el mar. Sintoniza AM 1440. Reforma, revolución. La ambigüedad intrínseca de este título responde a alguna de las lecturas posibles de la coyuntura política y mediática que atañen a hechos relevantes de esta semana, y otros no tanto. Esa coma que separa la reforma de la revolución brinda una densidad semántica a la oración que habilita múltiples sentidos, también relacionados con posicionamientos y acciones. Reformar es un verbo que implica volver a dar forma. Podríamos decir que dar otra forma a lo mismo, que ya viene de suyo en esa repetición, lo que nos permite entender que una reforma es la consecuencia de esa acción. Revolución, por su parte, tiene diversas acepciones que también abren sentidos. Según el diccionario de la Real Academia Española, su origen proviene del latín revolutio e implica la acción o el efecto de revolver o revolverse. Este revolver o revolverse puede referirse a un cambio rápido y profundo de cualquier cosa, también de una estructura de gobierno o una sociedad. Pero otra de sus acepciones señala el giro que da una pieza sobre su eje, marcando casi lo contrario, el movimiento continuo y regular, desde una perspectiva mecánica. En muchos encuadres teóricos y sus encarnaciones prácticas se ha discutido si el camino de transformación de un estado de situación podía, convenía o incluso debía ser mediante acumulación de reformas parciales o si en cambio mediante un cambio radical, profundo y total de la misma, una revolución. Los movimientos de izquierda, con perspectiva de ampliación de derechos para la base popular, tendientes a la justicia social, a la emancipación de los oprimidos, la liberación del pueblo, la dignificación de los condenados de la tierra, se han debatido entre las reformas democráticas o las revoluciones, señalando una disyunción de dos vías distintas para el cumplimiento del objetivo, reforma o revolución. En este caso, la coma deviene el entre, que separa dos opciones distintas, excluyentes, que a fines de simplificar la exposición, vamos a decir que serían tendientes a un mismo fin. Plantea dos opciones disyuntas y excluyentes. Por otro lado, las democracias tendientes a la ampliación y garantía de derechos, los gobiernos representativos del pueblo que evalúan, diseñan y ejecutan políticas públicas que transforman con ellas a la sociedad en una sociedad más justa, encuentran en la reforma el camino de la transformación, la paulatina reconfiguración de las partes para ir constituyendo un todo distinto. Podríamos decir en un sentido laxo que la reforma es lo que deviene revolución, no ya un cambio brusco y repentino, pero sí pasible de ser radical, como pudimos apreciar a partir del año 2003 hasta el año 2015. Aquí la coma que separa los términos devendría cópula, articulador identitario. La reforma es revolución. El decreto de necesidad y urgencia DNU 690 de este año, que declara a la telefonía celular y fija, al servicio de Internet y a la televisión paga como servicios públicos, es una reforma que tiende a la transformación del estado de situación en uno más justo para el pueblo. Claro que retomamos las discusiones de la lectura anterior con mucha más fuerza, pero mientras nosotros discutimos el grado de progresismo de las acciones y tratamos de acordar la unidad de concepción, los puntos de posible consenso, dejando contradicciones secundarias de lado, evaluamos y tratamos de caracterizar a nuestros representantes y comprender el entramado de acciones y decisiones, irrumpe nuevamente la violencia de la derecha en lo que presentamos como la tercera posible interpretación de esa coma que separa los términos. Si hay reforma, coma, entonces revolución. Pero no una revolución popular de ampliación de derechos, no una acción radical surgida del pueblo en vistas de su liberación,
sino esa revuelta, esa acción brusca, violenta y radical que busca subvertir un orden de cosas. En este caso, un gobierno que promueve una democracia que amplía participaciones, que se enfrenta con medidas concretas y paulatinas a las corporaciones. Tal es así que ante el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, titulado Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que como señaló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para ser precisos, no debiéramos llamar reforma judicial, sino que aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, implica la irrupción violenta de la derecha antipopular y antidemocrática. Escuchamos al expresidente Duhalde afirmar que no iba a haber elecciones en 2021, que Argentina es la campeona en los golpes de Estado, que, cito textual, no se puede seguir así. Para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada. Fin de cita. Lo pueden encontrar en una nota del día de hoy de página 12. Tendencias y dichos golpistas en programas de hora pico de los medios hegemónicos, llegando a las pantallas de millones de ciudadanos y ciudadanas. Si se reforma, se irrumpe. Escuchamos y leímos que había olor a 125, a desestabilización, a querer instalar nuevamente la idea de un golpe militar en una sociedad que se comprometió con que nunca más. Mientras ayer se terminó la autopsia del cuerpo hallado, mientras que el presidente recibió a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, desaparecido hace más de 100 días. Mientras nos duele y pedimos verdad por Facundo, otros crápulas amenazan con las botas por ver que pueden perder privilegios. Porque sus revoluciones o son irrupciones violentas, antipopulares y anacrónicas, o porque son revoluciones de la alegría, revoluciones en el sentido mecánico que explicitamos, donde una pieza gira en torno a un eje en un movimiento continuo y regular, siempre igual, sin cambios, en una simulación, sin revolución y claramente sin alegría. Adherimos al repudio de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos respecto a los dichos de Duhalde y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Porque nos sigue faltando Facundo, porque nos falta Darío Jerez, porque nos siguen faltando alrededor de 400 nietos y nietas, porque tenemos 30.000 razones para seguir cada día trabajando para transformar nuestra patria en una patria más justa, libre y soberana, seguimos construyendo memoria en la costa. Con los añicos del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando vida al barro sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, sus semillas. Muy buenos días para todos y todas los que están y las que están del otro lado, escuchando, acompañándonos, compartiendo con nosotros en este sexto programa del segundo ciclo de Construyendo Memoria, el programa de la Dirección de Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones con la Comunidad, Gestión Municipal del Partido de la Costa. Buenos días, Agostina Santana, buenos días, Gonzalo Nigli, ¿cómo están? Buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Buenos días a todas las personas que nos estén escuchando del otro lado y también a las personas que puede que nos escuchen en otro momento. Les comentamos que a partir de este programa van a poder encontrar también nuestro programa en el canal de YouTube, así que posiblemente puedan compartirlo o escucharlo en otro momento también.
Buenos días, Diego Rojo, Cristian Gómez, del otro lado del vidrio, en la pecera, acompañándonos en la producción del programa. Saludamos también a nuestro equipo que está trabajando en la protección de derechos humanos en este momento, los compañeros y las compañeras que todos los días nos acompañan en la gestión. Bueno, tenemos una semana intensa en materia de comunicación, en materia de posicionamiento respecto a derechos humanos y a nuestra historia reciente en Argentina, ¿no? ¿Cómo consideramos, retomando, ¿no?, la editorial del programa, cómo consideramos las palabras de un expresidente que efectuó, ¿no?, su ejercicio en una etapa de democracia, cuando en realidad luego de la crisis del 2001 se gritaba en las calles que se vayan todos, ¿no?, y retoma la presidencia en un hecho que simbolizó hoy con la historia, ¿no?, consumada a un proceso de reorganización, qué palabra estoy utilizando, democrática, para que luego el kirchnerismo, ¿no?, pueda efectuar el trabajo de políticas públicas devenidas justamente también en derechos humanos hasta el periodo 2015. ¿Por qué hoy ese expresidente sale, es la pregunta, al equipo, sale, ¿no?, en los medios hegemónicos a manifestar que si todo sigue así puede ocurrir que las elecciones el año que viene no se hagan y, ¿no?, asevera un nuevo golpe de Estado? ¿Qué podemos pensar nosotros que trabajamos arduamente los derechos humanos, que un expresidente le den un horario principal de la televisión para poder manifestarse de esta manera? ¿Cuáles son los juegos que se están entrelazando detrás de escena? Sí, consideramos que construir memoria en la actualidad tiene que ver también con reflexionar sobre estas temáticas, ¿no?, sobre estos dichos tristes que se dan también visibilidad en los que se multiplican desde medios hegemónicos, y en lo personal considero que construir memoria tiene que ver con esto, ¿no?, con que no pretendemos una sociedad homogénea, bienvenidas sean nuestras diferencias, pero nunca por fuera de la democracia. Ya dijimos nunca más golpes de Estado, nunca más abusos de poder, sino democracia representativa y participativa, ¿no? Sí, profundizar, ¿no?, sobre todo las democracias en Latinoamérica, donde hay un avance realmente estremecedor de la violencia, ¿no? El presidente de Brasil, escuchábamos en las noticias recién de aquí de la radio, amenazando, o en realidad diciéndole a un periodista que le estaba haciendo una pregunta respecto a un posible hecho de corrupción, o le estaba pidiendo explicaciones o esclarecimiento respecto a unos fondos depositados en la cuenta de su esposa, dijo en público, tengo ganas de darte una trompada, ¿no? La violencia como respuesta ante la falta de explicaciones, la violencia como respuesta a la falta de argumentos, la violencia ahí donde se acaba la palabra y la posibilidad del intercambio de la palabra. Siempre la violencia termina siendo la respuesta de esta derecha nada irracional, pero sí sin fundamento democrático y sin fundamento popular. Ser tierra y flor, con los retazos del ayer, tejer. Esta derecha antipopular, esta derecha que siempre restringe derechos, que los niega, que los vulnera, que los prohíbe, que los cercena y que reacciona ante cualquier iniciativa que implique esa ampliación y esa garantía. ¿Recordamos los canales de comunicación, Agos? Sí, para todas las personas que quieran ponerse en contacto, les recordamos que el Facebook del programa es Construyendo Memoria La Costa. También nos van a poder encontrar a partir de este programa en el canal de YouTube, Construyendo Memoria. Los teléfonos de la Dirección de Derechos Humanos es 02246 433 043. El Facebook de la radio es Radio AM 1440. Y también pueden descargar en Play Store la aplicación Radio AM 1440 si la quieren escuchar, y el teléfono de la radio es 02257 60 45 40. Saludamos y agradecemos a todos los que nos van saludando por el Facebook, tantos compañeros y tantas compañeras. Es emocionante saber que nos están acompañando en este momento de reflexión, al cual vamos a invitar al doctor Guido Croxatto, el director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que
muy gentilmente se ofreció a poder compartir un tiempo con nosotros ante nuestra invitación, y que para nosotros es de profundo valor su opinión, porque pudimos acompañarlo también como docente en los seminarios que brinda el ECAE, y porque conocemos de su valía y de su militancia. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Croxato. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Considerábamos que también por haber sido víctima de los ataques mediáticos de la derecha, Guido, que por ahí nos puedes contar un poquito, ante todo atisbo popular de democratización, de divulgación de derechos, de promoción de derechos, la derecha y los medios siempre están dispuestos a atacar. Sabemos también que vos fuiste víctima de los medios hegemónicos, justamente en virtud de tu militancia, de tu formación y de tu posicionamiento en materia de derechos. Y bueno, te llamamos para que nos puedas contar a nosotros que no somos especialistas en el área, o a quienes no son especialistas en el área, qué implica, ¿no?, este proyecto de ley que se va a tratar el jueves en la Cámara de Senadores, que tiene que ver con las competencias, con los alcances y la organización de la justicia federal. Sí. El proyecto de reforma a la justicia parte de un presupuesto básico que es de los tres poderes del Estado, es el que concita la mayor desconfianza de parte de la ciudadanía. Esto hay una coincidencia que es transversal, por supuesto que muchos de los que solían repetirlo, que no son del oficialismo, ahora guardan un prudente silencio, pero eso es una cuestión más electoralista de coyuntura que una cuestión de fondo. Si vos te fijás, empezando por el presidente de la Corte Suprema, en la actualidad Rosenkrantz, y un montón de magistrados y de juristas de Buenos Aires y de las provincias que suelen repetir que el Poder Judicial está en crisis, que la ciudadanía perdió la fe en la justicia, perdió la fe en el derecho, o sea, son casi lugares comunes. Lo decía Garabano, ministro de Justicia de Macri, hace muchos años, lo decía antes de ser ministro, es decir, que en realidad en los papeles hay una coincidencia muy amplia, con lo cual la agenda que toma el presidente es correcta, es decir, es una demanda de la ciudadanía y una demanda muy importante, que es la transformación del Poder Judicial. Ahora bien, lo que nosotros vemos es que hay una reacción electoralista, coyuntural, de sectores que en rigor son minoritarios y que estoy seguro además no conocen el proyecto, por supuesto, nadie lo leyó. Pero en primer lugar, el punto del diagnóstico, hasta Rívolo, el otro día lo escuché no sé dónde, y coincidía en que hay que hacer una reforma de la justicia, es decir, que porque no se pueden desdecir muchos sectores que hace años que no son del oficialismo y que estaban repitiendo que la justicia está en crisis, que el Poder Judicial necesita una transformación para ser más transparente, más independiente, más eficiente, para concentrar las decisiones en menos manos, evitando de esa manera la politización de las causas judiciales, justamente que es lo que vivimos, sobre todo en los últimos 5 años. Esos mismos sectores que siempre reclamaron, y insisto, no son los del oficialismo, el oficialismo adhiere a esta óptica y ahora que es gobierno intenta impulsar una reforma para mejorar todo lo que se pueda la administración judicial en la Argentina. Bueno, estos sectores ahora también, como decías vos muy bien antes, digamos, los medios y una parte de la dirigencia política aprovecha esta coyuntura y se desdice rápidamente por una cuestión de conveniencia electoral. Es decir, los mismos sectores que pedían una transformación y una reforma de la justicia, ahora como el que la propone es el gobierno, se van a oponer para sacar un voto más, un voto menos. Es muy triste, pero es lo que sucede en la actualidad y es probablemente, digamos, esto es marcarle la cancha al gobierno como Vicentín, digamos, Vicentín, independientemente de la opinión que uno pueda tener. Yo tuve una discusión con un constitucionalista, con Gargarela, en Perfil, donde me llamaba la atención como muchos juristas que se dicen más populares, o populares no lo son, de izquierda vamos a decir, pero en general siempre, a la hora de la verdad se inclinan siempre para el mismo lado. Entonces esto a mí me preocupan más esos sectores, los juristas de izquierda vamos a decir. Los otros no, porque ya sabemos dónde van a jugar, lo han jugado históricamente en el mismo lugar, favoreciendo intereses concentrados, que a su vez favoreció la fuga de divisas, el blanqueo de capitales, cosas estrambóticas. Por eso me da gracia que después aparezco yo en los medios. Es el colmo este país, donde todo lo que tengo no alcanza a lo que vale el auto de cualquier juez de la Argentina. Pero es gracioso, es notable, de hecho es para pensar, pero de acá a 10 años nos reiremos, espero, en algún lugar, porque eso también es una asignatura pendiente de la Argentina, porque no es casual, digamos, la falta de debate público en serio, la falta de información consolidada, genera debate, es un exceso, genera desinformación
y es muy difícil dar debates sobre la transformación de la justicia en una sociedad que escucha muy poquitas voces y esas voces no son ni mínimamente rigurosas. Es decir, el proyecto de reforma de la justicia yo creo que es desconocido por la inmensa mayoría, es una cuestión de estar a favor o en contra del gobierno. Y la reforma de la justicia es un asunto más, podría ser Vicentín también, no importa, se está debatiendo a favor o en contra de lo que hace el gobierno. Si la reforma es buena o si Vicentín recibió créditos del Banco Nación absolutamente espurios, robándose todo el dinero, eso es secundario, porque lo que importa es hacer una marcha en contra del gobierno. Yo creo que lo de Vicentín fue un escándalo, pero no un escándalo del gobierno, un escándalo de la reacción desorbitada para defender una empresa, por lo menos que adulteró sus balances. Y eso es altamente sospechoso, y sin embargo vimos una reacción popular, supuesta reacción popular. Es lo que vos decías antes, que los venía escuchando, la falta de argumentos suele ir de la mano de la violencia. Bueno, muchas de estas marchas que son, además en el contexto de una pandemia, son un tanto problemáticas, porque nosotros vimos en la ciudad que a la marcha de Santiago Maldonado se la reprimió con fuerza, y cuando se sale a protestar por cualquier otro motivo que va en contra del gobierno nacional, son marchas que se toleran. Esto también es problemático, porque hay una doble vara también para ejercer las libertades de parte del Estado, es decir, reprimimos algunas marchas y otras las permitimos. Eso también es ya una decisión netamente política. Pero lo de la reforma judicial va en línea con lo de Vicentín. No importa si Vicentín es un mamarracho, no importa si el Poder Judicial funciona pésimo. Si el gobierno quiere hacer algo bien, igual vamos a estar en contra. Y eso es lo que pasó con Vicentín y es lo que está pasando con la reforma de la justicia. La reforma de la justicia, para cualquiera que la lea, recupera incluso el mensaje del presidente en la Asamblea Legislativa, cuando impugna, digamos, la situación del Poder Judicial. Pero quiero volver sobre lo que te dije antes. La mayoría de los juristas, cualquiera, ni te digo si lo hablas fuera de cámara, digamos, están todos de acuerdo que el Poder Judicial es un desastre. No hay nadie que te vaya a decir que el Poder Judicial funciona bien en la Argentina. Todos sabemos que funciona muy mal. Con lo cual, lo primero que uno puede decir es que es bueno que el gobierno promueve una reforma, un Poder Judicial que funciona pésimo. Es sospechosa la reacción, pero en realidad es muy evidente. Por eso te digo el mismo caso de Vicentín. No importa si Vicentín robó un montón de dinero. Vamos a protestar, no importa si los titulares de Vicentín estaban tomando champán en un barco en el medio de la pandemia, cuando se enteraron por televisión de que había una expropiación. No, eso no importa. Lo que importa es pegarle al gobierno. Entonces no importa incluso pegarle al gobierno si hace algo bien. Esa es la posverdad, ¿no? Ese es el poder de no información. Es decir, el gobierno puede estar haciendo algo bien que igual se lo va a criticar mediáticamente. Eso es peligroso. Para nuestra sociedad yo lo considero peligroso. Por eso, cuando debatíamos con Mayer sobre el juicio por jurados, yo soy más escéptico. ¿Por qué? Creo que el presidente tiene otra posición. El presidente, como discípulo de Mayer, está a favor de avanzar con el juicio por jurados. Esto se vincula también a esta reforma judicial. Yo creo que en una sociedad donde la ley de medios no prosperó, donde las voces son pocas, es un arma de doble filo avanzar en el juicio por jurados, porque son formas de justicia popular, pero mucho de ese sentido común que van a tener los ciudadanos que juzguen no es el sentido común justamente del Código Penal o del derecho, que intenta ser, digamos, ilustrado, más racional. No, es el sentido común normalizado, antigarantista en los medios de comunicación, donde los derechos humanos son una mentira, donde los delincuentes no tienen que tener derechos, como dice la prensa, y todo ese sentido común va a llegar a los juicios, a los jurados populares, porque no hay verdaderos debates en los medios. Y en materia penal, plebiscitar las garantías es un peligro. Y ahí vuelvo al colega Gargarella, que lo estimo mucho, pero lo menciono porque es un jurista de izquierda y vale la pena discutir con él. Con los demás no tiene mucho sentido, o ya sabemos, digamos, los intereses que representan. Pero Gargarella, cuando nosotros con Zaffaroni decimos esto, dice que nosotros somos elitistas. Es el garantismo elitista porque no confía en la justicia popular. Y nosotros del otro lado, desde el garantismo penal, desde los derechos humanos, consideramos que sin una ley de medios, sin medios verdaderamente plurales, donde se escuchen un montón de voces, donde levantemos un poco el nivel del debate político en Argentina, es muy peligroso avanzar hacia un juicio por jurado, porque van a ser linchamientos populares. Y en general, como pasó con el carnicero de Zárate, muchas de las decisiones que toman los jurados populares van en contra de lo que dice el derecho penal. Van en contra del liberalismo jurídico más básico, van en contra de la Constitución de Alberdi, no de la Constitución del 49, van en contra de cualquier cosa. Entonces, ¿y a dónde llegamos? Y ahí se cierra el circo. Llegamos a un país con la mitad de su población empobrecida, excluida, pero que plantea que el problema son los derechos humanos y el garantismo. Eso puede ser eventualmente un problema en Dinamarca, en Finlandia,
Pero decir que en países donde la mitad de los pibes revuelven la basura para vivir, el problema es el exceso de garantías, de garantismo de derechos humanos, es una contradicción grave. Pero es lo mismo que pasaba antes, es una construcción mediática que es una rémora del proceso, que es un discurso antidemocrático, como decías vos antes, que cuestiona a los abogados, en definitiva, que defienden los derechos humanos. Y ahí, bueno, uno termina, por eso no es accidental lo que voy a decir al comienzo, y uno termina teniendo debates en los medios, porque los medios no saben reconocer, digamos, dónde está parado cada persona. Yo creo que hay que hacer un diagnóstico amplio. Y también creo que sin una reforma democrática, transparente, de ética periodística, es muy difícil, y el gobierno lo está viviendo en carne propia, cualquier medida, por buena que sea. Eso es lo patético de la situación argentina actual. Vicentín es una empresa muy poco prolija, y sin embargo mucha gente se salió con la bandera de nuestro país a manifestarse. Buen San día. Martín. Buen día, hizo... Guido. Disculpe que lo corte. No, por favor. Muchas gracias por todo lo que está brindando en información y en posicionamiento político. Y justamente en colación a lo que está manifestando, nos gustaría saber si la reforma se llevase a cabo, cómo repercute en el ciudadano común, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Cómo repercutiría, digamos, esa reforma? Va a acelerar las respuestas del Poder Judicial al ciudadano, porque va a ampliar. Hoy una de las quejas de todos los jueces, además, es que están desbordados siempre, que no dan abasto, que no tienen gente, que no tienen espacio. Bueno, esta reforma intenta brindar más poder judicial, vamos a decirlo entre comillas, más justicia, que haya más cámaras y que además las cámaras estén más juzgados más cerca de las personas. Vos hoy en muchas provincias para hacer una apelación a una cámara tenés que ir a otra provincia. Es como esas embajadas de otros países que sirven para 3 países juntos, ¿viste? Vos querés la embajada argentina para Austria, bueno, creo que está en Alemania. O no, bueno, esa justo hay una en cada país. Pero hay países que ponen una embajada más que por país, por región. Con las cámaras judiciales pasa lo mismo. Vos no tenés una cámara, una instancia superior en cada provincia. Entonces a veces tenés que moverte. Eso vulnera el acceso a la justicia de las personas. Ya el desplazamiento es oneroso, es difícil, implica, digamos, para los que no son abogados, además, ya el hecho de no tener la justicia cerca es simbólico, pero también es procedimental. Materialmente te hace más difícil el procedimiento. Al haber más juzgados y más cámaras en cada provincia, que obviamente esto se vio siempre con una lectura negativa como parte de un negociado entre gobernadores y el gobierno, bueno, una tontería. Lo que es real es que va a aumentar la capacidad de respuesta del Poder Judicial y va a aumentar la cercanía entre los ciudadanos y el Poder Judicial. Eso me parece fundamental. Después trata de consolidar el sistema acusatorio, que eso es parte de una transformación para el fuero penal muy importante, porque el juez no puede ser parte en el proceso, el juez tiene que hacer de juez, eso es lo que se pretende, y el sistema acusatorio tiene toda una serie de principios que los pueden buscar los oyentes en internet, desinformalización, por ejemplo, la oralidad, la contradicción, que son principios que garantizan la eficiencia en el proceso y permiten que las partes se empoderen un poco más, que es algo que no pasa en el sistema inquisitivo, que es el que tenemos nosotros, que ya te dice el nombre, digamos, vivimos en la Edad Media penal. La justicia también, al desconcentrar, y ahora me refiero a la transformación del Poder Judicial en la ciudad de Buenos Aires, lo que se busca, y lo dice explícitamente el proyecto, es terminar con la concentración de algunos fueros, por ejemplo Comodoro Pi, que terminó en una politización de la justicia, porque cuando vos terminás con 4 personas tramitando todas las causas que se vinculan a la administración pública, como son causas muy resonantes, tienen una enorme presión mediática. Esa presión mediática es muy fuerte, cuando son pocos los jueces que la llevan adelante, es muy fácil cooptar a esas personas, o es muy fácil presionarlas. Lo que se busca por eso creo que el presidente también estuvo bien cuando decía que en realidad la cláusula o el agregado del senador Parrilli estaba bien, pero era, digamos, casuístico, súper abundante. Es verdad, porque ya está en el proyecto, digamos, no hace falta ser tan explícito, porque eso lo único que hace es distraer el eje de la reforma y terminamos en un debate que no tiene sentido. En todo caso, si queremos discutir sobre los medios, discutamos por qué el expresidente, al mismo tiempo que quiso poner al presidente de la Corte Suprema por decreto, lo cual es inconstitucional, lo primero que hizo cuando asumió fue tirar por la ventana la ley de medios. En todo caso, si vamos a hablar de los medios, eso es más interesante, digamos, ¿no? Había una ley de medios que la Corte había declarado constitucional y que el expresidente, cuando llega, pone por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema, lo cual no lo hizo ni Videla,
Y después, y todo esto en nombre de las instituciones y la República siempre, por supuesto, y nadie salió a protestar a la calle con la bandera argentina o el cuadro de San Martín. Y lo otro que llama la atención es, bueno, la rapidez para sacarse de encima la ley de medios. Está bien, yo por lo menos merecí una discusión. Y ese para mí se vuelve la serpiente, es decir, porque eso después genera otras discusiones mal dadas. Por eso lo que dice la cláusula, la llamada cláusula Parrilli, un asunto absolutamente menor y secundario, pero naturalmente eso termina siendo lo único que se discute mediáticamente y todo el cuerpo de la reforma judicial queda en segundo plano. Es un problema del gobierno ahí, de una desinteligencia, vamos a decir, pero sobre todo es la mala fe que hay del otro lado en no dar un debate genuino sobre la reforma del Poder Judicial, que es lo que necesita hoy la Argentina. Ahora, ¿qué va a pasar con esta reforma? No lo sabe nadie. Yo espero que avance, que prospere, porque creo que tiene muchos puntos que son necesarios, y además, como te decía antes, la inmensa mayoría de los jueces, los abogados, te estoy citando a Garabano, a Rívolo, a Rosenkrantz, ninguno de los tres son figura del oficialismo, ninguno es kirchnerista, bla, bla, bla. Y los tres van a estar de acuerdo que el Poder Judicial no funciona, en Argentina funciona muy mal. Vos mismo me estás diciendo, ¿qué le cambia la reforma al ciudadano de a pie? Bueno, lo que se trata es empezar a asumir este problema, y esta reforma, como dijo el presidente, la vicepresidenta ayer, no es probablemente la mejor reforma, porque necesitas muchas cosas para hacer una reforma judicial en serio. Necesitas muchos recursos, necesitas mucha capacidad, muchas cosas que hoy la Argentina no tiene. Por desgracia, esto tal vez es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos acá, hoy y ahora, en una situación difícil, además por la pandemia. Pero ya es un camino que se empieza a transitar hacia una justicia más abierta, más eficiente, más próxima y con más capacidad de respuesta, con más funcionarios. Hoy la justicia está desbordada, es verdad, cuando los jueces dicen que no dan abasto, es cierto, hasta la Corte Suprema está desbordada. Son 5 personas... Perdón la interrupción, te habla sí. Agostina, te agradecemos por tu tiempo y por tu explicación, y en este sentido, sí, para no reproducir justamente lo que criticamos, queríamos por ahí preguntarte brevemente, ¿no?, en qué consiste, cuáles son las principales líneas que trataría esta reforma del Poder Judicial, justamente para no reproducir desde el desconocimiento, sí, para que podamos saber de qué se está hablando, y qué opinión te merece a ciertas acusaciones que podemos escuchar en los medios hegemónicos en relación a que podría garantizar la impunidad o que atentaría en contra de la opinión pública, ¿no? No, bueno, eso ninguna de las dos. Es risible que se diga eso, pero bueno, eso es parte del juego. Es como hablábamos de Vicentín, como si fuera una empresa patriótica y se fugó un montón de dinero que no sabemos dónde está. Hasta el juez que lleva la causa en la provincia tuvo que reconocer que los balances están adulterados. Bueno, y salimos todos a hacer una gesta patriótica de una empresa que recibió préstamos que fugó dinero. Eso por un lado. Al no tocar una de las cláusulas que es el juez natural, vos tenés un juez que te toca constitucionalmente. Eso no se altera por la reforma. Eso, si eso se hiciera en esta reforma, ahí sí, los críticos podrían decir con razón que esto busca en el fondo favorecer a Cristina Kirchner. Pero está explícitamente puesto en el proyecto, para cualquiera que lo quiera leer, y por supuesto esto no aparece en los medios, que no se altera en ninguna causa de curso, que no se modifica el juez natural en ningún proceso que se esté llevando adelante. Con lo cual esa puerta está cerrada. No se entiende qué es lo que se está diciendo. Pero obviamente esto es ahora, para tomar un concepto filosófico, yo no sé qué es la posverdad, pero se parece bastante a esto, porque no estamos discutiendo sobre este proyecto. Los medios están haciendo cualquier cosa, están hablando de una reforma judicial, no están hablando de la reforma judicial, están usando el eslogan para oponerse al gobierno, y lo que es la reforma judicial queda totalmente en segundo plano porque nadie la leyó. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo primero que hay que hacer es leerla, y no la lee nadie, porque a nadie le importa, y el que está en contra de Cristina lo que quiere es que le den consignas para ir y gritar y vociferar su odio en contra del gobierno. No le importa cuáles son los argumentos, y ni le vas a poder decir que la reforma está bien. ¿Cómo vas a decir semejante cosa? Como la reforma tiene aspectos correctos, no la podés informar. Si no los tuviera, te aseguro que estarían en la televisión. Los tiene, son muchas cosas. Esto que te estoy marcando. Primero, que está explícitamente, inicia con el mensaje del presidente en la Asamblea Legislativa, cuando aclara que sin una justicia independiente no hay república posible, no hay democracia. Es el mensaje que dio Alberto cuando asume el discurso que dio en el 2019, a fines de 2019, cuando asume la presidencia. Esto que te digo es el diagnóstico básico. Y después hay una serie de puntos que son muy amplios algunos, pero gran parte del proyecto es federalizar, aunque parezca paradójico, al Poder Judicial, y crear tribunales que permitan que la gente tenga la justicia más cerca,
Y eso va a permitir, de un lado, desconcentrar tribunales que hoy están desbordados, porque vas a crear otros nuevos que van a descomprimir a los que están y a su vez van a permitir que la gente se pueda, digamos, acercarle un poquito los tribunales al ciudadano. Lo que hizo la Procuración General con atajo, que la dirige un amigo, que es Julián Axat, que busca, digamos, de alguna manera, como los CAJ en su momento, los Centros de Acceso a la Justicia, el Ministerio de Justicia, que buscan, que muchas personas tienen miedo a veces de ir al Poder Judicial. Por eso los abogados a veces ponen carteles grandes, la gente prefiere meterse en una oficina de un abogado que ir a una comisaría o ir a un tribunal. Da como cierto miedo todavía a la justicia, paradójicamente. Es como el cuento ese de Kafka ante la ley, donde la gente no entra y no entra y no entra. Nosotros, los CAJ, atajo en la Procuración General, nosotros desde la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado tenemos otra función, yo estoy en la Procuración del Tesoro, nuestro trabajo es otro, es tratar de capacitar a abogados para defender los intereses de la nación, los intereses nacionales, la soberanía, la abogacía pública, pero lo que se trabaja siempre es para que el ciudadano le pierda el miedo a la justicia, le pierda la desconfianza y se meta en los procedimientos. Pero ¿qué pasa? Del otro lado hay procedimientos que son excesivamente rituales, son difíciles y para colmo los tribunales muchas veces están lejos de donde vos estás. Este problema no lo vemos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, son problemas que se ven en muchas provincias. Esta reforma justamente, ese es otro aspecto, es interesante. Como es una reforma que tiene aspectos federales, eso ni se menciona en los medios, porque acá todo pasa por lo que se cambia en Buenos Aires. ¿Y qué se cambia en Buenos Aires? La concentración de Comodoro Pi. Y eso sí es un juego político muy potente, por eso hay una oposición fuerte. Porque si vos duplicás, esto tiene que ver con algo que había propuesto Vélez hace mucho tiempo, cuando fue ministro de Justicia, si vos duplicás la cantidad de jueces en Comodoro Pi, vas a quitarles poder a cada uno de esos jueces. Y a su vez los medios no van a poder presionar 20 jueces, poder presionar 1 o 2, 20 ya es mucho. Entonces de esta manera estás garantizando la transparencia y la independencia de ese Poder Judicial. Con lo cual, por eso te decía que la cláusula del senador Parrilli es excesiva, como dijo el presidente, excesiva en el sentido de que no hace falta porque ya está en el proyecto eso. Es aclarar algo que en realidad ya está, que es cuando vos estás ampliando la cantidad de jueces que van a tramitar las causas para generar una justicia más eficiente, más rápida, más transparente, más independiente, estás garantizando que a su vez van a recibir menos presión de los medios y de otros factores de poder, que son muchos. Con lo cual, en rigor, tal vez no hacía falta esa cláusula, porque en el proyecto ya está claro que es un proyecto que trabaja sobre la independencia judicial. Y al generar más jueces, estás ampliando la posibilidad. Es la misma idea que lleva al gobierno a impulsar el juicio por jurados. Se supone que vos a un juez lo podés presionar, pero a un jurado de 20 personas no tanto. Yo entiendo eso y me parece correcto, pero a su vez hay que pensar que el jurado está condicionado día a día por otras cosas, y cuando llega a la silla ya tiene la cabeza formateada de una determinada manera, probablemente en contra del garantismo y los derechos humanos y bla bla bla, y entonces las sentencias en general de los jurados, yo soy escéptico, sin una transformación de la ley de medios, no creo que el juicio por jurados en Argentina tenga un porvenir venturoso, vamos a decir. Creo, era una discusión que teníamos con Julio Mayer, que es un procesalista que falleció hace 1 mes y medio. Si entran en la página de la ECAE, escribí como un recordatorio de Julio, y hablo de esto. El presidente es discípulo de Mayer y comparte con Mayer la idea de avanzar en el juicio por jurados. Yo soy discípulo de Zaffaroni y como Zaffaroni tengo más bien escepticismo con el juicio por jurados, porque los que conocemos bien lo que ha pasado, por ejemplo, en Alemania, que a su vez es un país muy importante para el derecho penal, digamos, nos causa cierto recelo la justicia popular. Parece una contradicción, porque uno es un militante de los derechos humanos, y sin embargo, y tendría que favorecer la participación ciudadana en la administración de justicia, que es algo que el juicio por jurados hace. Sin embargo, los que venimos del campo penal tenemos escepticismo. Y por eso, como somos escépticos respecto a los jurados populares y preferimos que jueces profesionales administren justicia con independencia e imparcialidad, es que el constitucionalismo mayoritaristas de autores como Gargarella, ¿qué nos dice a Zaffaroni y a discípulos como puedo ser yo? Que somos elitistas, porque no queremos poner la justicia en manos de la ciudadanía. Es una discusión tramposa, pero es un poco más interesante como discusión, no es una discusión que sea mediática, obviamente es una discusión académica entre el constitucionalismo de la izquierda y el garantismo elitista, según la izquierda, de personas como Zaffaroni. Y después, bueno, cuando uno ve los votos en la realidad, por ejemplo en el caso de Romina Tejerina, vos vas a ver que Zaffaroni siempre vota del lado de los más vulnerados del sistema, con lo cual no veo ningún elitismo.
Guido, perdón, te hago una pregunta más en relación, vos nombraste las aclaraciones que hizo ayer Cristina, ¿no? Publicó en un Facebook, fue rotunda, dijo, bueno, no hay reforma judicial, o sea, no es una reforma judicial, esto es una organización de las competencias y los alcances de la justicia. Está muy bien, federal, es verdad, exacto. Y volvió a marcar la cancha políticamente diciendo, hubo solamente 2 reformas, ¿no? Estuvo la reforma que impulsé yo en 2013, ¿no? Que fue desoída, por decirlo de alguna manera, y después estuvo la reforma que hizo Macri por decreto en 2015, ¿no? Un escándalo. Sí. Exactamente. Entonces, esas 2 sí fueron reformas. Esto es una reorganización. Fíjate que no salió nadie. Es genial. ¿Y dónde están las cacerolas? Yo no lo puedo creer. Además te digo, si yo les digo, yo estoy ahora estoy mirando por la ventana la Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés, en el corazón de Recoleta, y de ahí salió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue rector de ahí. Y eso también es un mensaje. Vos estás poniendo como presidente de la Corte Suprema, como cara máxima del Poder Judicial argentino, el ex rector de una universidad elitista, para pocos de privilegio. Eso es un mensaje. Claro. Es una justicia para pocos, es un conocimiento para pocos. Te quería preguntar, en virtud de eso mismo que estás marcando y de las declaraciones de ayer de Cristina, echando luz, a mi entender, al ciudadano común, lector de esta coyuntura política y mediática, sí, que el proyecto de ley, además de ampliar, de crear nuevos juzgados, de descentralizar y demás, también venía a aportar la perspectiva de género en la justicia federal. ¿Podés decirnos algo al respecto de esa? A mí me llamó la atención ese punto, porque realmente no se ha hablado nada en los medios, o he leído muy poco respecto a ese aporte que trae Cristina en virtud al proyecto de ley. Lo que muchas juezas y funcionarios del Poder Judicial están marcando, pidiendo, es que haya en las designaciones futuras de estos nuevos tribunales y cámaras que se van a abrir en las provincias, que haya paridad de género a la hora de designar a los funcionarios. Esto me parece súper interesante, que se pudiera votar y que se llegara a un acuerdo, porque la reforma no está cerrada, todavía está en discusión. Hay un proyecto del gobierno y están las propuestas supuestas de la oposición, que tampoco están, justamente porque el debate está cerrado. Esto es lo problemático. Pero esto que vos mencionás, Ale, es fantástico. Esto sería fantástico que la oposición lo acompañara. Por ejemplo, bueno, si se van a crear nuevos tribunales, que haya paridad de género en la designación de los funcionarios, que haya 50 y 50. No hay ninguna razón para que no sea así. Y sabemos bien que si no es así, vamos a terminar teniendo 80% de varones y con suerte 20% de mujeres. Después tenés situaciones paradojales, como decíamos, respecto, por ejemplo, del fallo de Romina Tejerina en la Corte Suprema. Es una Corte Suprema que por primera vez en su historia tuvo a 2 mujeres, que fueron Carmen Argibay, que falleció, y Hayton de Nolasco, que sigue en la Corte, y paradójicamente en esa sentencia del 2005, creo que es, las 2 mujeres votaron en contra de Romina Tejerina, y la disidencia en ese fallo es de 3 varones, que son Fait, Zaffaroni y Maqueda. Bueno, y hay un voto ahí polémico que se inclina del otro lado sobre el final de la votación, es algo que no se suele hacer, pero bueno, nada, ya las cosas que suceden en la justicia argentina. Y se condenó a Romina Tejerina, lo cual fue un escándalo, y es un poco el inicio del movimiento de mujeres fuerte como lo conocemos hoy en las calles, por la legalización del aborto, quiero decir. Te lo digo esto porque uno piensa, y nosotros lo promovemos, una perspectiva de género, y poner a mujeres a administrar el Poder Judicial me parece súper importante, pero no siempre nos ha garantizado el resultado que esperábamos. El fallo de Romina Tejerina es una muestra. Fue la primera vez en la historia que la Corte Suprema tuvo 2 mujeres en el tribunal, la única vez, mejor dicho, y las 2 mujeres fueron muy duras con Romina Tejerina. Yo no, ya es un tema que me excede, de antropología, psicología, teoría feminista, es un tema que me excede, pero es llamativo. Es llamativo porque uno hubiera esperado precisamente de Argibay, que venía con un enfoque de género precisamente a la Corte, era lo que venía a aportar Argibay a la Corte Suprema, y el voto es muy curioso, muy duro fueron las 2, también fue duro, bueno, Lorenzetti votó en contra y el otro, porque eran 4, ¿no? Ahora me falta un juez, bueno, ahora no me acuerdo quién fue el cuarto voto, porque fue 4 contra 3, Petraki debe ser, que votaron en contra de Romina Tejerina, 14 años de prisión la condenaron. Sí, terrible. Y vamos a ir lamentablemente, porque la verdad que es para nosotros, nada, es enriquecedor poder escucharte
Además, poniendo en valor algo que siempre y en cada programa traemos a colación, que es la consistencia entre el posicionamiento, el pensamiento, los dichos y las acciones, ¿no? Claro. Y podemos dar fe de que efectivamente tu accionar es consistente con tu posicionamiento. Lo que agradecemos es que haya representantes en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado como vos, conduciendo la formación, porque sabemos que la batalla es cultural en todos los ámbitos, en todos los campos, en todos los lugares. Cada día, cada acción concreta que va en vistas de una transformación cultural hacia una perspectiva de derechos es la única manera que tenemos efectivamente de llegar a una ley de medios, de llegar a la democratización de la palabra, de llegar a la democratización de la justicia, y de que no salga ningún personaje como salió ayer, un personaje minúsculo ya en la coyuntura política contemporánea argentina, a decir que en 2021 no va a haber elecciones. Sabemos que no va a ser así, sabemos que va a haber y las vamos a ganar. Sabemos que va a haber elecciones y que el voto popular se va a hacer presente una vez más, como ocurrió en 2015, como ocurrió en 2017, como ocurrió en 2019, y como trabajamos cada día para que ocurra, desde todos los lugares que ocupamos. Te agradecemos enormemente, Guido, tu participación, tu militancia y tu laburo. Este es un canal abierto para que cada vez que lo necesites... Y tenemos que hacer una con Zaffaroni algún día que ustedes quieran, y hacemos con Raúl. Sí, es a Raúl hoy a las 6 de la tarde va a estar Raúl en un conversatorio. Muy bueno. Raúl Zaffaroni, y va a haber un compañero nuestro, Mariano Bocasi, que es trabajador de la Dirección de Derechos Humanos y un militante por los derechos de las personas que están en contexto de encierro desde hace más de 20 años, que va a estar conversando con Raúl ahí, así que bueno, tenemos el orgullo de estar representados por Mariano y de venir siguiendo también la tarea militante y de formación que viene haciendo Zaffaroni todo el tiempo. Así que bueno, redoblamos nuestro agradecimiento y cuando podamos ya está hecha la invitación para que vengas a visitarnos. Si yo quiero ir, de hace 2-3 años que estamos siempre diciendo lo mismo, de verdad quiero ir, esto le diría. Ahora no puedo ir porque sería incumplir. Ahora no se puede. Un mandato. Bueno, después salen todos. Hoy a la tarde, cuando vea desde la ventana a todo el mundo en la calle, voy a decir que estoy haciendo yo acá encerrado, pero bueno. Nosotros somos así, la democracia la construimos, no desobedecemos el mandato de nuestro gobierno, el mandato sanitario, y dejemos que las calles las ocupen ahora mientras pueden, porque están vacías, tergiversando el sentido de los símbolos patrios, tergiversando el sentido de la patria, tergiversando todos los sentidos. Sabemos que las calles son nuestras, que las calles son del pueblo, y el pueblo, sabemos, no se equivoca. Te mandamos un abrazo grande y gracias. Un abrazo grande, Ale. Hasta luego. Un abrazo a todos. Chao, un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, para continuar con esta temática y darle un cierre, vamos a escuchar la palabra de Florencia Casim, abogada de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de La Costa, que nos va a dar su visión justamente sobre qué implica esta reforma del Poder Judicial desde una perspectiva de género. Hola, soy María Florencia Casim, soy abogada y voy a brindar mi opinión acerca de la reforma judicial. La reforma judicial que se viene, impulsada por el presidente de la Nación, lo que busca es, entre otras cosas, desconcentrar el poder de los jueces federales. Sabemos que este fuero se encuentra muy politizado y ha habido mucha manipulación de causas en función a los gobiernos de turno. La reforma propone la creación de la Justicia Federal porteña, unificando los fueros y creando 23 nuevos juzgados. Un punto interesante de la reforma es que se proyecta la creación de 94 juzgados federales de primera instancia en todo el país. Establece pautas para el accionar de los jueces, para evitar la influencia de la opinión pública, impedir favoritismos, garantizar el trato igualitario. La reforma nos parece que es necesaria, ya que existieron intentos por democratizar la justicia que no se pudieron lograr. Nos preguntamos, ¿cuál es el rol de las mujeres y de los géneros disidentes en esta reforma? ¿Qué lugar ocupamos? Dice Mila Montaldo, de Justicia Legítima, que la justicia es el bastión del patriarcado. Y esto se ve reflejado en las decisiones y en la composición judicial. A partir de la reforma judicial, esperamos que se avance hacia una justicia de género,
donde existe una transversalización de la mirada de género en todo el sistema judicial. Es urgente que la reforma implique una composición igualitaria donde se represente a todas las diversidades, logrando la paridad de género, cupo laboral travesti trans y de personas con capacidades diferentes. El Poder Judicial en general es responsable de mantener el status quo de administración de justicia, clasista y patriarcal, no solamente hacia afuera cuando imparte justicia, sino también hacia adentro. Existe estadística de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que las mujeres ocupan el 61% en roles administrativos, el 44% son funcionarias y solo el 28% ocupa roles jerárquicos. Esto demuestra que no existe la igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos. En el fuero penal se evidencia claramente esta disparidad, ya que siempre fue un ámbito reservado para los hombres. Hay un estudio del Ministerio Público Fiscal de la Nación que demuestra el impacto de género en el proceso de selección y la subrepresentación de las mujeres. Los juzgados federales, por ejemplo, tienen como titulares al 79% a varones y al 21% a mujeres en todo el país. ¿Tiene perspectiva de género el proyecto de reforma judicial? ¿Alcanza para derribar la estructura patriarcal de la justicia? ¿Las diversidades y las disidencias se encuentran incorporadas en este proyecto? Hay 2 artículos de la reforma judicial que están vinculados con la perspectiva de género. El artículo 16, que establece que el Consejo de la Magistratura deberá respetar la diversidad de géneros en la selección de los jueces subrogantes. Los concursos van a llegar un poco más tarde. Entonces, ¿cómo se garantiza el acceso equitativo e inclusivo a estos puestos jerárquicos? El artículo 37 establece que en los concursos para la selección definitiva de los nuevos funcionarios deberá valorarse la perspectiva de género, pero no hay ningún mandato que obligue a respetar la paridad ni cómo se va a valorar esta supuesta perspectiva. La jueza Elena Liberatori propuso que el primer concurso que se haga a partir de esta ley llame solamente a mujeres y a las personas de la comunidad trans, diversidad y disidencias para lograr la paridad en los cargos. El problema es que como las mujeres en esta sociedad patriarcal tenemos atribuidas las tareas de cuidado, no todas tenemos ni tiempo ni las mismas posibilidades de acceso a estos concursos. La propuesta del doctor Zaffaroni establece un criterio de evaluación vinculado a la actividad y compromiso social que cada candidato o candidata pueda acreditar. El proyecto no incluye a los géneros disidentes LGBTIQ+. Su participación en el Poder Judicial es casi nula, y esto es lo que se debe revertir si queremos cambiar realmente el sistema judicial hacia adentro y hacia afuera. La violencia institucional es el maltrato físico y psicológico ejercido por el Estado y sus instituciones. Vos, yo, cualquiera puede ser víctima de este tipo de violencia. Debemos trabajar para reducirla a cero. A cero. Queremos una ciudadanía consciente, instituciones públicas responsables y un acceso equitativo a la justicia. Porque una sociedad pacífica e inclusiva se construye sobre la base del respeto a los derechos humanos y la protección a los grupos de riesgo. Somos un país diverso. Seamos un país igualitario ante la ley. Día de los desaparecidos. Desaparecidos. Los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre. Y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde no había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Seguimos escuchando Construyendo Memoria en la Costa por AM 1440. Con los añicos de cristal armar mi espejo
continuar construyendo memoria en la actualidad, no queremos dejar de mencionar que se cumplieron 48 años de la masacre de Trelew. En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanús, 16 presas y presos políticos detenidos en la base aeronaval Almirante Sar en Trelew fueron asesinados por integrantes de la Armada Argentina. 3 de los cuales sobrevivieron para contar los hechos, aunque fueron desaparecidas y desaparecidos durante la última dictadura. Vamos a escuchar a continuación un documento realmente estremecedor, el de los 3 sobrevivientes de Trelew, Haidar, Berger y Camps, sobre cómo fueron los hechos realmente, la parte más dramática de los hechos, una especie de síntesis de lo que le contaron a Paco Urondo en aquel famoso testimonio para el libro La Patria Fusilada. En la madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo, inmediatamente suenan las ráfagas. Yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda. Así yo por lo menos me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Detrás mío entra María Angélica, que me dice que se siente herida. Me dice: estos hijos de puta me pegaron. Decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice: este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo. Tengo en total 5 tiros. 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate. Y al poco tiempo llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, al que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino. Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano, y él no dispara contra nosotros, sino que se va, y de inmediato aparece una tercera persona que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí, y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto, y seguidamente le tira a Alfredo más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas, ¿no? Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujados le había querido quitar la pistola al capitán Sosa. No queremos dejar de mencionar que en la sentencia judicial se determinó que los delitos cometidos por la dictadura de Alejandro Lanús constituyeron crímenes de lesa humanidad, porque formaron parte de una persecución sistemática y generalizada en contra de una parte de la población civil. Hoy, a 48 años de la masacre de Trelew, los organismos de derechos humanos reclaman que avance el proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo, el exteniente de la Marina que huyó a Estados Unidos poco después de los fusilamientos. Consideramos que el Estado no puede torturar, fusilar y masacrar como ocurrió en agosto de 1972 y que se multiplicaría por miles a partir de 1976. Exigimos justicia y la pronta extradición de Bravo para que sea juzgado con todas las garantías del debido proceso en la Argentina, tal como expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Continuando con el bloque de memoria histórica en el programa Construyendo Memoria en la Costa, haremos mención a la masacre de Fátima. La cita dice: aproximadamente a las 4:30 horas de la madrugada del 20 de agosto de 1976, pobladores de las cercanías al lugar de los hechos advirtieron una explosión. Por la mañana, a las 5:30 horas aproximadamente, un grupo de obreros que se dirigía a su trabajo encontró a unos 2 kilómetros de la estación del ferrocarril Urquiza 30 cuerpos con las manos atadas y con los ojos tapados con cinta. Vale recordar que el día anterior, el 19 de agosto, un grupo de hombres baleó el automóvil en el cual viajaba el militar retirado Omar Actiz, presidente del comité organizador del Mundial de Fútbol Argentina 78, y el gobierno de facto culpó a Montoneros. Y mientras se discutía si a Actiz lo había matado un grupo de paramilitares de la Escuela Mecánica de la Armada o Montoneros, aparecieron los 20 cadáveres de varones y 10 de mujeres, todos asesinados con un tiro en la cabeza, diseminados en pedazos en un círculo de 20 metros de diámetro cerca de un pozo de 80 metros de profundidad causado por la explosión de los cuerpos. La prensa argentina repitió de manera casi unánime: el gobierno nacional repudió ayer en forma terminante el asesinato masivo perpetrado en la madrugada en un campo ubicado en Pilar, a 61 kilómetros al oeste de la capital federal. Por ello, escucharemos ahora el testimonio de Aurora Morea, madre de Plaza de Mayo, Lina fundadora, recordando a su hija Susana Elena Pedrini. En 1976, cuando desaparece mi hija Susana Elena Pedrini, mi yerno José Daniel Broncel y mi consuegra, la mamá de él, yo la verdad que no sabía lo que estaba pasando en el país. Me llaman y me dicen que habían entrado en el departamento de mi hija y que se los habían llevado a mi hija y a mi yerno. Era que no sé cuánta cantidad de Falcon, como 5 o 6 Falcon que pararon ahí. Lo único que sé que cuando los bajaron, me dijo la gente que estaban esposados con las manos atrás y encapuchados. Y después, cuando yo fui al departamento, vi que le habían revuelto todo y que le habían robado un montón de cosas. Yo no sabía ni qué decir ni qué hacer. Empecé a buscar a dónde podía ir. Yo estaba sola completamente y en ese entonces vigilado. Y bueno, y así continuó la lucha y mi vida y mi desesperación. Y en una oportunidad había más o menos unas 20, 25 madres en Plaza de Mayo y Chela Miñone me dijo: Aurora, ¿no querés ir a la plaza, que hay varias madres que se reúnen? Ah, no sabía, así como no. Entonces digo, el día que vos me digas, vamos. Así me dijo un jueves, y ahí fui por primera vez a la plaza, y me dijeron que yo no me acerqué a nadie, ninguna de las otras madres, que teníamos que caminar y hacer que mirábamos cualquier cosa. Entrada en la plaza, y entonces yo voy a salir, pero yo no me voy a mover, ni me voy a sentar. Entonces me agarraron del brazo y me llevaron a un coche de policía. Y yo contenta, no tenía miedo, porque dije, en una de esas veo a Susana. Entonces me acompañó una madre, quiso venir conmigo, Marta Vázquez. Dije, yo voy con vos, Aurora. Y bueno, nos estuvieron ahí horas, nos hicieron tomar las huellas digitales y no nos decían nada. Yo lo único que protestaba y decía, bueno, yo quiero saber por qué se llevaron a mi hija. Por lo menos quiero saber la razón. Se les juzga, a la gente se les juzga, no se les lleva así porque sí. Que se reían los tipos, los canas que escribían, se reían entre ellos. Bien, en el audio se pudo escuchar la realidad que se vivía en aquellos años violentos de la dictadura cívico-militar. Y hay un dato que nos causó mucho estupor, que es que en un bolsillo de las víctimas se encontró un papel escrito con un mensaje que decía 30 por 1, ¿sí? Que se interpretó o se puede interpretar como un comentario al discurso del presidente Juan Domingo Perón, días antes del golpe de Estado de 1955, cuando dijo: cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de ellos. Hasta el presente, solo 20 de los 30 asesinados en la masacre de Fátima fueron identificados. En el 2008, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua por el caso a los policías retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Galone, mientras que absolvió a Miguel Ángel Timarchi y no se juzgó a Luis Alberto Martínez, prófugo, ni a Carlos Vicente Marcote, que ha fallecido.
Cuando los antropólogos me llamaron a mí, que habían encontrado los restos de Susana, fue en el 99. Habían pasado 23 años de lucha. Ellos empezaron por la masacre de Fátima. Y casualidad que la primera del ADN que ellos mandaron a Francia era mi hija, la primera que encontraron por medio del ADN. Entonces inmediatamente lo mandé al hermano de mi yerno a que diera sangre también para ver si encontrábamos a José y a la mamá en el mismo lugar. Bueno, ellos encontraron después a José, pero me dijeron que la mamá, restos de persona grande no había, así que ella nunca la pude encontrar. Bueno, cuando ellos me entregaron los restos de Susana, fue más doloroso que cuando Susana desapareció, porque entonces yo no es que esperaba, yo a los 3 años dije, yo las han matado a todos, no esperaba que estuviera viva, nada, pero fue un golpe muy fuerte. De mi hija siempre me decía, yo quiero dejar algo, mami, para que el día de mañana se sepa quién soy. Y yo digo, bueno, la obra que están haciendo, bueno, el hijo no lo pudo tener, así que no pudo dejar al hijo. La obra no pudo dejarla. Pero me llaman de Pilar, Osvaldo Pugliese, diciéndome que querían poner en un bulevar el nombre de mi hija. Bueno, yo le dije que sí, que encantada, que era un honor. Y después lo fui a ver y yo quise que ponga que Susana Elena Pedrini Broncel era una de la masacre de Fátima, para que se sepa, porque mañana iban a decir, ¿y esta quién era? Que se sepa que había sido una de las personas, ella y él, que habían matado en la masacre de Fátima. Después se hizo homenajes en Fátima, nos invitaron muchas veces. Yo siempre estuve muy agradecida a Osvaldo por lo que hizo, y bueno, que quedó el nombre de mi hija en algún lado. Yo espero que los metan presos en cárceles comunes, pero que se pudran en la cárcel. Yo nunca deseé que los maten, que hagan lo que hicieron con los nuestros, con todos los 30.000. No, que uno por uno los metan en cárceles comunes y los cuiden para que no se mueran. Eso sí, que se pudran, o sea, que se pudran en la cárcel, que lleguen a los 100 años. Eso es lo que yo les deseo. Con los añicos del cristal. Si hay una grieta, es la grieta que nos separa a las madres pidiendo justicia de los canallas pidiendo las botas, ¿no? Si hay una grieta es esa, me parece. Los escombros del jardín, ser tierra y flor. Vamos terminando este 6º programa de Construyendo Memoria, aquí en el Partido de la Costa, el programa de la Dirección de Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones con la Comunidad, recordando como cada programa que hace 809 días que nos falta Nahuel Navarrete Godoy, que hace 6.880 días que nos falta Darío Jerez, y nos seguimos preguntando qué pasó con Facundo. Hasta la próxima. Estas son las noticias más importantes de la semana de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Moreno, mantuvo una reunión con un par de transporte Alejo Supli con el fin de coordinar acciones reparatorias para los trabajadores del transporte de la provincia de Buenos Aires desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El Consejo Provincial de Derechos Humanos tuvo esta semana su primer encuentro con los representantes de la primera sección, que aglutina a 24 partidos del conurbano norte. El objetivo es que este encuentro fue continuar y profundizar la coordinación de las gestiones provincial y municipal de derechos humanos, y estuvieron presentes directores, secretarios, subsecretarios y coordinadores y representantes de áreas de derechos humanos de los 17 de los 24 distritos que forman parte de esta primera sección. Estos encuentros van a continuar con cada una de las 8 secciones de la provincia.
Se realizó la primera reunión de la Mesa Interministerial para el abordaje integral de las personas mayores hacia la construcción de políticas integrales desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de aunar criterios y establecer lineamientos en común con las diferentes áreas respecto al trabajo con personas mayores. Se abordó el estado de situación general respecto a las políticas de Estado sobre personas mayores, el contexto de COVID y la visibilización de la problemática. Se acordaron pautas de trabajo en común bajo la transversalidad de la formación de trabajadores y trabajadoras de este sector, la perspectiva del cuidado integral y el autocuidado de las personas mayores y la sensibilización de la comunidad respecto a generar buenos tratos y visibilizar las violencias ejercidas sobre las personas mayores. Escuchamos a María Soledad Grisia, directora de Coordinación de Programas Especiales. La Mesa Interministerial para Personas Mayores fue convocada a partir de visibilizar una necesidad concreta e imperiosa de aunar criterios y establecer lineamientos en común con las diferentes áreas que venimos trabajando sobre esta temática. Para ello hemos convocado a referentes del Ministerio de Salud Provincial, del Ministerio de Desarrollo para la Comunidad Provincial, de PAMI y del IOMA. Entre los diversos temas que fuimos trabajando en esta primera reunión, hemos realizado un estado de situación general respecto a las políticas de Estado sobre las personas mayores y a una visibilización de la problemática y la deuda social que tenemos con esta población. Para ello hemos acordado pautas de trabajo en común bajo la transversalidad de 3 ejes: la formación a trabajadores y trabajadoras de este sector, incorporar la perspectiva del cuidado integral y el autocuidado de las personas mayores y una necesidad de sensibilizar a la comunidad toda respecto a generar buenos tratos y visibilizar las violencias que se ejercen sobre las personas mayores. Para ello es imperioso incorporar un enfoque de los derechos humanos en el cual nuestro país se enmarca a partir de la convención a la que adhiere en el 2017 sobre los derechos de nuestras personas mayores. Se realizó la audiencia preliminar del debate oral por la causa Irregularidades en el Batallón 601 de Campo de Mayo. De forma virtual y con la presencia de todas las partes, se realizó en el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín la audiencia preliminar del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por 6 ex militares contra 4 víctimas en los llamados vuelos de la muerte. El inicio del juicio está previsto para principios de octubre y las audiencias se realizarán todos los lunes. En la audiencia preliminar estuvieron presentes representantes de la Fiscalía, las querellas, las defensas oficiales y particulares. Las partes no presentaron objeciones en cuanto a que el desarrollo del juicio se realice de manera virtual. Informó Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La mejor compañía para hacer tus días ideales. Radio AM